¿Qué tal amigos? Pues en nuestro video de hoy vamos a aprender el paso a paso para la aplicación del barniz poliuretano para nuestra puerta que ya hemos hecho. Veremos los códigos de los productos que estamos usando, tanto del fondo poliuretano como de nuestro acabado semimate para nuestra puerta. Vamos a aprender, entre otras cosas, qué técnica utilizamos para la aplicación del poliuretano. Valdría la pena preguntarles qué técnica ocupan ustedes, si hacen esto con su puerta acostada o con su puerta parada. Una ventaja que yo le veo en la aplicación del poliuretano con nuestra puerta acostada es evitar los escurrimientos cuando nuestra mano va cargada. Además, aprenderemos cuántas manos de fondo debemos aplicar y cuántas manos de acabado, pensando en los resultados finales que queremos obtener con nuestra puerta ya terminada. ¿Qué otra cosa vamos a aprender? Pues también qué lijas necesitamos para el asentado del barniz, tanto en el fondo, tanto para el acabado en semimate, y qué es lo que debemos hacer al final antes de nuestra última mano. Pues amigos, antes que nada hay que preparar la puerta con el pulido. Hemos hecho detalles de resane y algunos retoques de tinta. Es algo sencillo, pero si quieren algún video sobre esto, pues déjenmelo saber en los comentarios. Además vamos a hacer la preparación para el sistema giratorio para la aplicación de nuestro fondo. Aquí voy a usar un tornillo SPAC. Lo voy a ubicar tanto abajo de la puerta como por arriba. Esto lo voy a centrar para que quede nivelado y pueda ya hacer el giro equilibrado. Es un método sencillo pero muy práctico. Aquí pueden ver que he hecho una muesca en lo que es mi tambo para que se pueda atorar este tornillo y pueda girar con libertad y sin riesgo. Cuéntame cómo lo haces tú también. ¿Conocías tú este sistema? Déjame un comentario en este video. ¿Qué tal amigos? Pues vamos con el bueno. Vamos a trabajar con poliuretano de la marca Sayer nuevamente. Esta vez ocuparemos un fondo diferente a nuestro tutorial pasado. Esta vez ocuparemos este fondo. Para que vean ustedes, el código del producto es N-0050 diagonal A y el catalizador para este fondo es N-0050-B30. Este fondo, a diferencia del otro, es 1 a 1, es decir, para el litro completo necesitaremos el catalizador completo. Ahora bien, veamos el acabado semimate para este. Vamos a ver el código del producto, es UM-1030 semimate, aquí lo pueden ver. Y el catalizador que ocupa este acabado es el UC-1000.20. Esta vez, para la mezcla de estos productos, será 1 litro completo y un medio litro de catalizador. Para estos dos, como siempre, vamos a ocupar el mismo diluyente, que es el 10-0500. Vamos a ver la mezcla y la aplicación para este producto y vamos a ver qué acabado nos da. Vamos a empezar amigos. Este está mucho más fácil. Litro completo de resina o de fondo, litro completo de catalizador, medio litro de diluyente. Por aquí tengo el diluyente. Voy a echar acá para enjuagar. Tenemos lista nuestra mezcla, no se les olvide colar el material antes de aplicarlo. Pues bien amigos, para esta primera mano vamos a aplicar nuestro barniz en forma transversal a nuestra puerta, es decir, atravesado, pero ya en nuestra segunda mano lo vamos a hacer a lo largo de nuestra puerta, como si quisiéramos entrelazar o amarrar estas dos manos. Después de esta segunda mano ya podemos empezar a asentar nuestro barniz con lija del 280, es la primera que vamos a ocupar. Por ambas caras y por los cantos de nuestra puerta vamos a sacudirla y nuevamente vamos a aplicar dos manos más. Nuevamente con la misma técnica a lo largo y atravesado a lo ancho de nuestra puerta. Después de la cuarta mano de material o de nuestro fondo poliuretano, así es como luce nuestra puerta, vean cómo está. Con esta cuarta mano podemos ya ir empezando a prepararnos para el acabado. Para esto nuevamente vamos a asentar nuestra puerta, esta vez será con lija del 400, como pueden ustedes ver, el polvillo que saca es mucho más. Estamos logrando tapar el poro de nuestra puerta, o mejor dicho, de nuestra madera. El fondo poliuretano hasta este punto ya hizo una base muy buena para poder aplicar nuestro acabado. Si surge algún detalle de retoque, vamos a hacerlo antes de aplicar el acabado. Aquí vamos a hacer los detalles y con una tinta vamos a detallar las partes donde nos hayamos pasado de lija. Con nuestra puerta lista y afondadita vamos a preparar lo que es el acabado. Tenemos nuestro semimate, nuestro catalizador y nuestro diluyente. Vamos a preparar el litro completo. Aquí tengo un medio litro porque ya lo he ocupado también para el fondo. Voy a ir aplicando según como lo vaya yo requiriendo. Voy a poner una parte para enjuagar mi traste. Agregar mi catalizador.
medio litro completo. Se ve una mezcla tanto espesa, vamos a agregar el diluyente. Aquí tengo aproximadamente un cuarto. He agregado aproximadamente como unos 300 mililitros del diluyente. Ya tengo una mejor mezcla. Esto de acuerdo a la experiencia, pero tú puedes ir haciendo pruebas de aplicación para ver qué te funciona más, si con menos diluyente o con un poquito más. Yo lo voy calculando de acuerdo a lo que voy a usar. Como esto es un tutorial para principiantes, si crees que se te dificulta mucho la aplicación con la pistola de gravedad, no te arriesgues, sobre todo en el acabado. Vamos a usar la otra. Vamos a irnos por la que nunca falla, por nuestra pistola de vaso. Yo tengo una de Bilbis, el modelo es la 550. Esto es muchísimo más fácil de usar que la de gravedad. Con esto vamos a aplicar el acabado para nuestras puertas y vamos a ver que también nos deja un buen acabado. Ok, vamos a prepararla entonces. Vamos a echar nuestro material y empezar la aplicación de nuestra puerta. Pues bien, aquí estamos aplicando nuestro acabado o nuestras primeras manos de acabado con la pistola de baja presión o nuestra pistola de vaso. Vamos a dar 2 pasadas o 2 manos. Claro, hay que dejar el tiempo requerido entre mano y mano para que se evapore el solvente. Y vean, así es como luce nuestra puerta después de la segunda mano de acabado. Ya se puede notar que hemos logrado tapar en su mayoría el poro, pero se puede mejorar aún esto, pues veámoslo. Amigos, ya hemos aplicado 2 manos del acabado, vamos en el día 2, hemos dejado secar perfectamente este acabado porque vamos a volverlo a sentar. Para eso existe esta almohadilla para barnices, es del 400. Voy a sentar nuevamente todo el barniz y vamos a dar 2 pasadas más. Pues bien, ahora con esta almohadilla vamos a sentar nuestra puerta perfectamente y la vamos a limpiar con un trapo, paso muy importante para lograr que el acabado quede impecable. Estoy listo ya para aplicar la última mano, la definitiva para mi puerta. Ustedes ya vieron que en las 2 manos anteriores se las di con la pistola normal de baja presión. Yo siempre prefiero para el acabado usar esta. La hice así para que checaran el procedimiento. Vamos a terminar entonces esta puerta. Pues vean amigos, este es el resultado, ya con 3 manos del acabado semimate que le hemos puesto, luce bastante bien nuestra puerta. Me parece que este material en especial deja un acabado excelentísimo. No sé, juzguenlo ustedes mismos, déjenme un comentario en este video para ver qué les parece. Este mismo proceso lo vamos a repetir con el marco de nuestra puerta. Pues bien, ya tenemos ambas cosas terminadas, tanto nuestro marco como nuestra puerta. Vámonos en el siguiente video que te voy a dejar por aquí al proceso de instalación de esta puerta para que tengamos el proceso completo y lo podamos hacer nosotros mismos. Nos quedarán cositas por hacer, que es como poner la cerradura de nuestra puerta y entre otros detalles. Pues ahí lo tenemos amigos. Si te ha gustado nuestro video, te invito a que nos regales un like, lo compartas para que más gente lo pueda ver. No te olvides de dejarnos un comentario y como siempre yo te dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedas checar.